como parte del instrumento del gran poder nacional. Pero en todos mis análisis, en 4 debates que hice en el Senado, me dio que había razón. Hola, ¿qué tal? Los saludamos. 6 de la tarde, 2 minutos, 6:02. Gracias por acompañarnos. Esto es Semana y estamos en vivo a esta hora. Bienvenidos a semana.com, a Facebook Live de todas nuestras redes sociales, Periscope y YouTube. Tenemos en primicia, en video, todas las declaraciones de más de 40 minutos de la excongresista Aída Merlano en territorio venezolano, en los estrados judiciales de Venezuela. Más temprano les habíamos contado que se destapó Aída Merlano, se destapó la excongresista que se fugó de la prisión en Colombia, donde había sido condenada Jairo a más de 15 años de cárcel, fue recapturada en Venezuela y las declaraciones son explosivas. Solo en segundos empezaremos a presentarles los detalles. 42 minutos dura el video de la declaración ante los estrados judiciales de Aída Merlano. Lo tenemos en exclusiva. Pues Vicky, sucedió hace pocos minutos allí en Venezuela, donde Aída Merlano solicitó en las últimas horas precisamente una audiencia ante una jueza donde ella quería exponer varios puntos, y fue muy explosiva porque empezó a dar unos relatos y unos señalamientos muy duros que usted ya se imaginará está causando un revuelo político aquí en Colombia por lo que ella está diciendo. Según algunos detalles que ella misma entregó allí en el Palacio de Justicia en Caracas, dice que el empresario Julio Gerlain y la familia Char habrían colaborado en su fuga, pero solo con un objetivo, según ella, asesinarla. Pues una vez que estaba ya por fuera de la cárcel, quisieron atentar contra su vida. Esto en alguno de los apartes que dijo en la declaración que, como le digo, dio hace pocos minutos. Solo en minutos estaremos presentando en detalle este video de 42 minutos que ustedes podrán ver completo. Antes hacemos contacto con Caracas. Luis Miguel Núñez, nuestro periodista en Venezuela. Luis Miguel, ¿cómo obtienen ustedes ese video? Esto el gobierno de Nicolás Maduro quiso que se supiera. Primero mandaron las notas de prensa, que son las citas que ustedes muy bien han ido leyendo. Luego mandaron fotos, cerca de 27 o 30 fotos, y en esas fotos se evidencia justamente los estados de ánimo de Aída Merlano. Y posteriormente, a través del sistema de comunicación e información del Ministerio de Nicolás Maduro, enviaron este correo con un archivo grandísimo, súper pesado y difícil de descargar, pero una vez que logras ingresar, te das cuenta que son 42 minutos, que no es más que toda la declaración de Aída Merlano. Una declaración que cuando ustedes la vean va a estar dividida en 3 partes. Una exposición muy larga en la que ella echa todo el cuento que ella quería dar y que tenía preparado, y después hay 2 preguntas. Las 2 preguntas fueron por parte de la juez, no participó ni la defensa pública ni la fiscalía, pero la juez le pregunta sobre el sistema de justicia colombiano y el proceso judicial colombiano, más enfocado hacia el tema político y las diferencias entre Duque y Nicolás Maduro que sobre el verdadero proceso judicial que está enfrentando Aída Merlano en Venezuela. Los primeros 32 o 35 minutos, aproximadamente desde las 3:37 hasta las 4:10 de la tarde, es una sola exposición de Aída Merlano. Luego a las 4:10 hay una pregunta y a las 4:14 hay otra. La declaración termina en hora de Venezuela aproximadamente a las 4:17, lo que para ustedes en Colombia sería aproximadamente a las 3:17 de la tarde. Eso en cuanto a la estructura del discurso. Van a poder notar cómo se quiebra cuando admite que fue abusada por sus captores en Valledupar, y cómo se refiere también, en algún momento se le quiebra la voz cuando habla de sus hijos. Además, dentro del contexto político colombiano, para ustedes va a ser más fácil poder identificar a cada uno de los personajes políticos, cada uno de los personajes del supuesto entramado de corrupción que ella denuncia, que ese entramado de corrupción atentó contra ella y que normalmente funciona en los procesos electorales y en los procesos políticos colombianos. Luis,
Pues entonces, Dora, ya tenemos el video, como nos ha contado Luis desde Caracas, 42 minutos. A partir de este instante, Sí. vamos a empezar a verlo ininterrumpidamente. No lo vamos a interrumpir. Perfecto. Que toda la gente tenga la oportunidad de conectarse ya mismo. Vamos al final a hacer una conclusión de todo lo que ella diga, pero me parece que la mejor forma es no editarlo. Claro. No editarlo. ¿Les Tal parece como bien? fue la declaración de Tal ella como fue la ante la declaración. jueza. Es una especie de monólogo, pero vamos a escucharla. vamos a con verla. calma. ¿Qué fue lo que dijo? A partir de este instante, verán ustedes en exclusiva la declaración completa ante los estrados judiciales en Venezuela de la excongresista Aída Merlano, fugitiva de la justicia colombiana. La declaración que dio no solo ante la justicia, sino ante más de 32 periodistas que fueron llevados por el gobierno sin cámaras, sin grabadoras, sin ningún aparato electrónico para poder hacer un registro. Hoy ese mismo gobierno ha entregado este video y lo tenemos en primicia, en semana. Aquí está. Ciudadana Aída Merlano puede pasar al estrado. Buenas tardes, nuevamente. Bien, es obligación de este tribunal imponerla del derecho constitucional que le asiste. Artículo 49, orden quinto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son las primeras imágenes que se conocen de la diligencia. Aída Merlano llegó sin esposas, fuertemente custodiada, la sientan al lado de la bandera de Venezuela y empiezan a formalizar la diligencia. Allí está ella, Aída Merlano. Esto es Semana Primicia a esta hora. Muchas gracias, señora jueza. Primero que todo, quiero pedirle excusa a la República Bolivariana de Venezuela por mi ingreso al país de una manera ilegal. Pero quiero manifestarles a todos que mi desesperación me llevó a tomar la decisión de buscar refugio en este país, ya que soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme luego de la fuga organizada por una clase política dirigente en el país con la colaboración de Vargas Lleras y el exfiscal general de la Nación. Yo fui condenada a 15 años de prisión por delitos que no cometí. Fui objeto de un allanamiento viciado que se realizó en mi sede política cuando aspiraba al Senado de la República. En ese allanamiento, y como lo pueden ver las imágenes que yo mostré y denuncié ante la Fiscalía General de la Nación y se la entregué a los medios de comunicación para que fuesen testigos de lo que me ocurrió, muestra claramente cómo la Fiscalía y miembros de la policía sembraron pruebas que me incriminaban en delitos como porte de armas en calidad de custodia, concierto para delinquir y corrupción al elector. Esa conspiración fue liderada por el ex candidato presidencial Vargas Lleras y con la ayuda del fiscal general Néstor Humberto Martínez en su momento, quien le dio orden a una fiscal de la región para que realizara dicho operativo, en el cual fueron implantadas todas las pruebas que se colocaron en mi contra. En las imágenes se muestra claramente cómo un agente de la policía saca los certificados electorales que fueron los que fueron objetos para incriminarme y lo saca de su gorra, luego lo guarda en su chaqueta y posteriormente lo guarda en un gabinete. Asimismo también como un policía saca de su chaqueta unos cartuchos de fusil que no van acorde a una sede política, que tampoco existía esa arma en mi sede política.
y una policía colocando un arma de fuego cuando yo tenía una Glock entregada por las fuerzas militares y estaba en mi caja fuerte con el salvoconducto. Todo esto es para decirle, señora jueza, que está más que claro que lo que hicieron conmigo fue un montaje para quitarme del paso, y no solamente para eso, para inhabilitarme y guardarme bajo prisión para que los líderes políticos tradicionales de Colombia pudieran seguir trabajando de la manera que lo venían haciendo. Luego que me privaron de la libertad, fui sometida a maltrato psicológico, maltrato físico. Le pagaron al capitán Álvarez, que era quien estaba a cargo de la cárcel El Buen Pastor, para que me maltratara y para que permanentemente hicieran operativos en mi celda, tratando de buscar si yo guardaba dentro de la misma pruebas en contra de los que sabían que yo tenía pruebas contundentes para demostrar la corrupción que se maneja en el país. Luego, no entendí el porqué de todo este entramado. Yo le quiero contar que desde los 16 años soy una líder política. Lo diríamos así porque tengo carisma, porque siempre me preocupé por la gente, por el barrio, por las necesidades de la comunidad. Y desde muy niña debo confesar que tuve una relación sentimental con Julio Gerlain, un gran empresario, contratista del Estado, que aprovechándose de mi circunstancia, porque mi padre y mi madre se separaron desde muy jóvenes y nos dejaron muy chiquitos a nosotros, este señor fue un apoyo económico para mi mamá y finalmente yo fui víctima de acoso de este señor durante muchos años y finalmente terminé con él en una relación sentimental. Y él fue el que poco a poco me fue incorporando en el mundo de la política. Y traté de cambiar esa política tradicional que él venía haciendo durante muchas décadas, en donde elegía a su hermano Roberto Gerlain, senador, en un intercambio y compra y venta de votos como mercader de gente. Y fui tratando de cambiar esa política y eso fue generando un malestar dentro no solo de la Casa Gerlain, sino también de la Casa Char, que hoy puedo decir que tienen el poder absoluto de la región Caribe, porque se han encargado de comprar a toda la clase política tradicional que mandaba en la región y son los que son los mayores contratistas del Estado y los mayores financiadores de las campañas presidenciales de los últimos años. Podría decirse aproximadamente 20 años hacia acá, mucho antes de la campaña de Uribe o desde la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Fui testigo de las altas sumas de dinero que se invertían en esas campañas y de las altas sumas de dinero entregadas por la empresa Valorcon y por la familia Char para financiar las campañas políticas presidenciales y asimismo de otros procesos de corrupción del país. Eso me colocó en el blanco o en objetivo militar de estas dos casas políticas poderosas el momento que decidí independizar mi paso a una política independiente y lanzarme como senadora sin el apoyo de la Casa Gerlain. En un acuerdo, en un complot, me citaron para brindarme el apoyo, pero ya ellos tenían demarcado lo que pensarían hacer conmigo y fue cuando se metieron en mi sede política y colocaron a una candidata, Lilibet Ginás, por el partido Cambio Radical. Hicieron un acuerdo en la casa de Arturo Char para que se apoyaran las dos candidaturas, la mía y la de ella. Se entregaron algunos recursos que venían de contrataciones o de las coimas que se debían entregar a la alcaldía de Barranquilla, dos empresas importantes, una que le pertenece a Faisal Cura y la otra
a Valorcon para la financiación de la misma, pero era para financiar la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, la que finalmente terminó con un resultado nefasto, ya que el pueblo decidió no votar, aunque recibieron todo el dinero para que se direccionara la votación para él, pero el pueblo decidió votar por otro candidato. Quiero decirle que cuando estuve privada de la libertad citaron a Arturo Char para abrir la investigación por el proceso por el que yo fui condenada. Y me ofreció que me iban a ayudar a quitarme los cargos porque ellos entendían que yo era inocente y que ellos lo iban a demostrar. Y yo sabía que la trampa la tendieron ellos y me hicieron declarar, además de amenazas que hicieron contra mi madre, contra mi padre y mi hermana, las que fueron denunciadas públicamente. Fui a declarar a favor de ellos el día 5 de septiembre y el 15 de septiembre recibí la condena en mi contra y posteriormente llamé para decirles que iba a declarar en contra de ellos, aunque no tuviera ningún beneficio, ya que todos mis derechos en Colombia me fueron vulnerados, todos a defenderme, todas las pruebas que entregué sobrevinientes de videos, pruebas contundentes para demostrar mi inocencia me fueron negadas, porque estoy segura que hasta los magistrados fueron sobornados para hundirme. Cuando quise hacer un acuerdo con la Corte para contar la verdad de lo que sabía y de lo que había ocurrido, no me quisieron escuchar para que yo no contara esa verdad que guardé durante 2 años por miedo a que mi familia fuera asesinada o yo fuese asesinada dentro de la cárcel. Finalmente me mandaron un abogado de la familia Char. Anteriormente había recibido una llamada de Julio Gerlain diciéndome que recibiera a los abogados de Julio, de Arturo y de Alex, porque me tenían que explicar algo que pensaban hacer para ayudarme a salir, que no me desesperara. Y fue cuando me hablaron de la fuga, una fuga que organizaron y que el único propósito de esa fuga fue asesinarme posteriormente, que me sacaran de la institución en donde yo estaba recluida. Yo quiero utilizar este medio y sé que hay medios colombianos en este lugar para que esto lo transmitan. Para ninguno es un secreto que en Colombia la mayoría, o yo diría que más de un 90% del Congreso de la República de Colombia se ha elegido y se elige comprando votos. Son pocos los que se eligen a conciencia. Todos los políticos de derecha, en su mayoría, son elegidos comprando votos, sobre todo en la región Caribe, que yo puedo dar fe y testimonio. Los últimos presidentes, desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron también comprando votos y que se invirtieron más de 25.000 millones de pesos por cada casa política para aporte a las campañas presidenciales de los mismos. Sé en el momento y a quienes le entregaron cada cifra que fue entregada, como también sé cada congresista qué manejo y cuánto invirtió en cada campaña presidencial para después recibir coimas, para después recibir los cupos indicativos, que creo que para los medios colombianos no les es ajeno a que esos cupos indicativos son los que designa la Presidencia de la República por medio de sus ministerios y se le entregan a las empresas contratistas, y estas empresas contratistas le dan un porcentaje de participación a los congresistas para que recuperen la inversión que hacen a las campañas presidenciales. Toda esta información que yo tengo y que tengo pruebas, que tengo videos, que tengo audios, que tengo no solamente eso, que también tengo pruebas escritas, contratos y licitaciones que fueron hechas amañadas. Todas estas pruebas hicieron un blanco fácil para mí para querer asesinarme. No solamente 2 casas políticas importantes de la región Caribe, sino también del presidente que tenemos hoy en Colombia, y es el presidente Iván Duque, para
cuidar las espaldas de su jefe Uribe, que para nadie es un secreto, y también para cuidarle las espaldas al ex fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien le tengo grandes secretos, como el momento en que lo eligieron el ministro de ministro, el superministro, y fue nombrado como cuota política de la empresa Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo para garantizar que toda la contratación entregada a la empresa Odebrecht fuera destinada a unos empresarios que a su vez le iban a entregar las comisiones a los congresistas y así poder cumplir las cuotas políticas que aportaban cada candidato o cada senador o representante a la Cámara de los diferentes partidos de derecha, ya que los de izquierda nunca participan en el tema que es conocido popularmente en Colombia como la mermelada. Néstor Humberto Martínez, luego de ser elegido superministro con el objetivo de garantizar la contratación y el flujo de los recursos para poder recuperar la inversión que se hizo en las campañas presidenciales, la inversión que hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo y también la empresa Odebrecht, entre otras empresas. Luego que se comienza a descubrir el entramado de corrupción con el tema de Odebrecht, entendió el presidente de la República que él era necesario colocarlo como fiscal general de la Nación, y en esa elección de fiscales es cuando se comienza a entregar unos cupos indicativos a los congresistas que votaron a favor de la candidatura de Néstor Humberto Martínez para que se eligiera fiscal general de la Nación, del que yo no apoyé, pero que sí sé lo que se entregó a cada congresista para que apoyaran la candidatura y elegirlo fiscal general de la Nación. Una vez se hace fiscal general de la Nación, comienza a taparle toda la olla podrida a cada político, no solo de la región Caribe, sino de toda Colombia, a tapar todos los espacios y todas las denuncias colocadas a nivel nacional de todo lo que tenía que ver con corrupción y enlodar a la presidencia de la República, porque no es solamente una presidencia la que está enlodada, son una presidencia tras otra y es como un castillo de naipes que va al caer uno, caen todos. Él tenía que garantizar que todo quedara tapado, pero ahora que se ve inmerso en una investigación, él sale de Colombia y a él no lo persiguen cuando él es uno de los corruptos más grandes que tiene la República de Colombia. Germán Vargas Lleras fue el encargado como desde que estaba en la vicepresidencia de garantizar, junto con el fiscal general, que no era en ese momento fiscal sino superministro, de repartir toda la contratación, y finalmente tiene todo el manejo. Cuando no se elige presidente y yo le quito el apoyo político y decido no votar por él a la presidencia, es que organizan toda la trampa que me hicieron para que yo quedara enlodada. Y yo me pregunto, señora jueza, ¿cómo es posible, si todos saben en Colombia que toda la clase política de derecha en su mayoría son elegidas con compra de voto, y que mi candidatura no fui yo la que la organizó? Todos saben que yo soy candidata política de Julio Gerlain y que fui apoyada por Arturo Char, y termine yo presa y condenada a 15 años cuando los verdaderos responsables y los verdaderos corruptos están libres en su casa, y hoy ostentando un espacio tan importante en el Congreso de la República como presidente, y es el senador Arturo Char, y hoy es presidente del Congreso de la República, cuando fue él quien organizó junto con Julio y una empresa del distrito que trabajaba para el distrito, los que organizaron mi campaña al Senado de la República. ¿Por qué terminé yo siendo condenada? ¿Por qué después inventarse una fuga cuando han podido claramente ayudarme a demostrarle a Colombia mi inocencia con las pruebas que yo tenía? ¿Por qué organizar una fuga para luego querer asesinarme? Y yo quiero que los periodistas que están presentes entrevisten al señor Duque y les pregunten por qué razón, luego de 4 días de mi fuga, es que él decide cobrar una recompensa de 50 millones de pesos.
y por qué el día 16, después de mi fuga, él decide aumentar a 200 millones mi recompensa. Y yo les voy a decir por qué y cuál es la razón. Porque el señor Duque supo todo el tiempo dónde yo estaba, dónde me encontraba, pero no me podían asesinar en el lugar donde yo estaba guardada, donde me tenían secuestrada porque yo no estaba fugada. A mí me secuestraron luego de que yo me lanzara de la cuerda y me montara en esa moto. Y me llevaron a un lugar en donde nunca me sacaron y donde me les fugué por primera vez, y fue en la ciudad de Bogotá. Y me fui con uno de mis captores y dieron con el muchacho. Y luego que dieron con el muchacho, el día 15 que yo me les escapo en una finca que estaba en las afueras de Valledupar, en una finca donde decidieron matarme, y los mismos raptores, los que me tenían, me confesaron uno de ellos cuáles eran las intenciones, y era asesinarme y enterrarme en una fosa común para que yo no fuera encontrada nunca. Y justo el día que yo me le escapo, Duque al día siguiente aumenta mi recompensa a primera hora en 200 millones de pesos, porque sé que desde el principio él sabía, porque tanto él como la familia Char y la familia Gerlain tienen intereses en común, porque saben que en el momento que yo salga a declarar todas las cosas que tengo contra ellos, y que hoy no terminaría porque son archivos, porque son bastantes pruebas, saben que en el momento que yo entregue todas esas pruebas, no solamente va a caer él, va a caer Uribe, va a caer Santos, va a caer casi media clase política, medio Congreso y el Partido Conservador completo. Yo me pregunto, ¿cuál fue el delito que cometí cuando mucha gente me tilda de corrupta y me dicen que le robé al pueblo? Y no entiendo si es que no conocen por cuáles fueron las razones que me condenaron. Y yo nunca le pedí un puesto a ningún ministerio, nunca pedí una comisión, nunca me conocieron la cara en ningún ministerio. He sido una mujer transparente, hice parte de la Comisión Segunda, y en la Comisión Segunda, como presidente, tuve la mejor presidencia en los últimos años, proactiva. Todas las iniciativas fueron en mejora del país. Hice los mejores debates en contra de los ministros cuando consideré que no estaban haciendo un buen trabajo. ¿Cómo le destruyen la vida a una persona? Y resulta que yo debo quedarme esperando que me pudre en una prisión por delitos que yo no cometí. Y luego me dan una esperanza de que voy a salir, y compran unos tiquetes a Barbados. Y los medios de comunicación saben a qué me refiero, porque yo no sé de dónde salió que yo compré unos tiquetes a Barbados y ya estaban comprados unos tiquetes a Barbados. Lo que querían mostrar era que yo me fugué y estaba en una isla paradisiaca, o quizás disfrutando de la vida con otra identidad, pero no era esa la realidad. La realidad era que iba a estar asesinada, enterrada y olvidada, y todos pensando que yo estaba quizás en algún lugar huyéndole a una condena a la que no le tenía miedo. Yo no tengo miedo a ser condenada por delitos que la justicia considere que yo cometí, siempre y cuando, como digo, la palabra justicia lo hagan en franca ley y no implantando pruebas falsas, porque no tengo por qué pagar una condena sobre unos delitos que yo no he cometido, porque me considero una persona, y lo vuelvo a decir, inocente de lo que se me acusa. Y yo le pido al presidente de este país que por favor, si este caso se tiene que llevar a tribunales o a instancias internacionales, que por favor me ayude, porque yo soy víctima del Estado de la República de Colombia en cabeza de Iván Duque, porque sé lo que tramaron en mi contra. Y no solamente eso, me pusieron a cosas terribles en la finca donde me tenían secuestrada en Valledupar. Si de verdad ellos
hubiesen cuadrado una fuga, mis captores no hubiesen hecho conmigo lo que hicieron el tiempo que yo estuve secuestrada y me hubiesen dejado ir en el instante que yo les dije que yo me quería ir. Y no fue así. Tuve que hacer muchas cosas para escaparme de ellos. Me enfermé y pasé mucho trabajo hasta lograr llegar a este país donde de una manera desesperada atravesé la frontera buscando escapar de toda una maquinaria política que son una base de criminales que tienen nexos con paramilitares y que quisiera también que pude mirar después de todas las cosas que hubo una masacre en Cesar. Me parece raro, es un poco sospechoso que mataron a 3 personas en un municipio de Cesar y no sé si quizás fue en el mismo lugar donde me secuestraron y no sé si de pronto son las mismas personas que me tenían secuestradas y a las que me les fugué en retaliación o quizás para evitar que confesaran quienes los habían contratado para lo que querían hacer contra mí. No estoy asegurándolo, pero hoy pienso cualquier cosa. Y cómo es posible, si yo regreso al país, si regreso a Colombia, quiero que antes de regresar, toda Colombia sepa la verdad de lo que tienen que saber y por qué todo lo que hicieron en mi contra. ¿Por qué no se preguntan cómo condenan a una persona por una práctica que la cometen todos los políticos tradicionales de derecha? Porque no soy la única persona a la que le habrían iniciado un proceso por corrupción al elector, porque en cada esquina de las regiones hay un líder comprando votos y siempre a favor de algún candidato de derecha. Eso es el pan de cada día. Esa es la manera de cómo la gente sale el día de las elecciones a hacer un festín, porque es un día que llega dinero de todos los políticos porque le venden el voto a todo el que pueda y no es un secreto para nadie. Pero yo sí pido solamente 2 cosas. Una, que se me brinde protección a mi integridad, porque me siento en este momento tranquila y desde que fui capturada aquí creo que he encontrado paz, porque no dormía tranquila pensando en el momento que mis enemigos me encontraran. No hablaba con nadie ni con mi familia por miedo a que una llamada fuera interceptada y dieran con mi ubicación. No le tenía miedo a las autoridades, vuelvo y repito. Le tengo miedo a mis enemigos, le tengo miedo al gobierno colombiano, le tengo miedo a la clase política que está detrás de mí y de mi muerte. Estoy temerosa por todos los que prefieren verme muerta y estoy abierta a que, si de ser necesario, se abra un juicio aquí en donde yo pueda denunciar todos los actos de corrupción puntualizándolos. Estoy abierta que si este gobierno permite entrevistarme con los medios que deseen saber la verdad, también estoy abierta y estoy abierta a todo lo que el gobierno considere que es conveniente, pero pido que se tenga en cuenta también la integridad de mi familia en Colombia, que de pasarle algo a algún miembro de mi familia, sepan que los únicos responsables de lo que me ocurra son el presidente Álvaro Uribe Vélez, la familia Char, me refiero a Fuad Char Abdala, a Alex Char, a Arturo Char y a la familia Gerlain en cabeza de su hijo Julio Eduardo Gerlain y Margarita Gerlain, hija de Julio Gerlain, quienes organizaron la fuga con la familia Char
y que estoy segura que a espaldas de su papá, Julio Gerlain, cuadraron lo de mi asesinato. Quiero pensarlo de esa manera porque no creo que una persona con la que tuvimos una relación extramatrimonial tantos años y que quedaron frutos que por respeto no puedo decir en esta audiencia, se haya prestado para todo lo que hicieron contra mí, y que las autoridades saben, las que llegaron aquí, que lo que estoy diciendo en cuanto al maltrato que recibí en Valledupar es cierto. Que fui víctima de abuso. Que me lanzaron a pensar que iba a encontrar una salida a un problema que no sé cómo terminé involucrada, que no me explicó cómo terminé metido en todo esto. Y lo que hicieron fue mostrarme un camino que me llevaba a la muerte. Con lo que les dije de las referencias de los días de los pagos de la recompensa, van a comprender que el presidente tiene mucho que ver en todo, porque está cuidando las espaldas de su jefe político y también las espaldas de los candidatos presidenciales anteriores, de los presidentes anteriores, y sobre todo la del exfiscal Néstor Humberto Martínez, porque si cae Néstor Humberto, cae media clase política colombiana. Quiero decirles, aprovechar para hablar del caso de Odebrecht, porque quiero aprovechar este espacio para que los medios que tienen toda la curiosidad de saber muchas cosas que ocurrieron, sepan que la empresa Odebrecht sí entregó una alta suma de dinero para la financiación de la campaña presidencial de Santos, y entregaron el proyecto de Navelena a la empresa Valorcom, a la que no le abrieron investigación, y esa empresa le dio ese negocio en el yate de Julio Eduardo, el hijo de Julio Gerlain, y se lo entregó a favor o por solicitud de Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval y casi dueño de Media Colombia, y le entregaron el contrato de Navelena. Asimismo, sé los contratos que entregaron en el distrito de Barranquilla y desde el Ministerio de Defensa, cuando Germán Vargas Lleras era el ministro, entregó 5.000 viviendas a Valorcom para que éste le votara a favor de la reelección. Y estoy abierta a seguir dándole la información y las pruebas de los contratos entregados, campaña presidencial por campaña presidencial, y una vez elegidos presidentes, cómo ellos pagaban las coimas y cómo les repartían a cada congresista sus cupos indicativos para satisfacerlo. Y los que tengan curiosidad del tema por el que me investigaron, yo fui candidata de Julio Gerlain, de Valorcom, como cuota política para que Vargas Lleras midiera mi votación con un acuerdo que hicieron con la familia Char, y ellos fueron los que invirtieron y los que financiaron y los que organizaron todo el tema y todos los recursos que se destinaron para mi campaña a las personas que me apoyaron. Pero si bien es cierto, en esa candidatura, en la sede política, habíamos dos candidatas. Estaba mi persona y Lilibet Ginás, candidata de Cambio Radical.
Yo me pregunto, así como el señor fiscal general de la Nación una vez hizo el nefasto allanamiento que hizo en mi sede política para incriminarme, ¿por qué no salió a decir que Lilibet Ginás, que era de Cambio Radical, era la líder de la organización criminal? ¿Y por qué decir que fui yo, si las dos éramos candidatas? ¿Por qué opacar el nombre de una y callar el partido que estaba apoyando en esa sede política? ¿Y por qué incriminarme solo a mí? Porque está claro que ese montaje era destinado para hundirme a mí y no a Cambio Radical, ni tampoco a Lilibet Ginás, que era la candidata de ellos. Yo tengo muchas cosas que decir, pero me quedaría corta y quizás recordar tantas cosas me nubla el pensamiento y me afecta, quizás un poco emocionalmente, pero solicité esta audiencia más que todo para pedirle, señora jueza, que de alguna manera, no sé de qué manera sea posible, el presidente Nicolás Maduro mira mi caso y si lo puede llevar y extender hacia relaciones diplomáticas con otros países, entre esos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me ayuden, porque le tengo miedo a volver a mi país, en donde sé que posiblemente atenten o intenten nuevamente atentar contra mi vida, como ya lo hicieron en repetidas ocasiones. Gracias. Bien, gracias. ¿La defensa tiene alguna pregunta para la ciudadana Aida? Quedan aún 6 minutos de estas explosivas declaraciones de Aida Merlano ante la justicia de Venezuela, frente a los periodistas que sin aparatos electrónicos seguían el testimonio paso a paso de lo que iba diciendo Aida Merlano. Esto es lo que le preguntan en este momento y ella responde. Señora jueza, a mí no me permitieron en mi país declarar y las veces que lo solicité, cabe recordar esto que se me había pasado. Yo tenía una cita el 1 de octubre con la Fiscalía. Yo me puse 2 citas con ellos. La primera cita, cuando pensé declarar, le llegó esa información al señor Fuad Char, porque ellos manejan la Fiscalía, la maneja Vargas Lleras, como la sigue manejando hasta ahora, y el fiscal que está en este momento también es colocado por Germán Vargas y sigue siendo discípulo del fiscal anterior. Ellos avisaron a las familias que yo pensaba declarar en contra de ellos y me llamó Julio a regañarme, a decirme que cómo iba a hacer esa locura, y fue cuando por primera vez amenazaron a mi familia. Entonces yo desistí y cambié la fecha, y la fecha me la volvieron a colocar para el 1 de octubre. Y antes de esa cita, estaba citada para las 2 de la tarde, y fue el mismo día que ellos organizaron la fuga en donde planearon asesinarme. Y fue el día que me fugué, el día que yo pensaba de una manera voluntaria denunciar ante la Fiscalía. Ellos no iban a permitir que yo declarara. Nunca me lo permitieron, y tampoco en mi proceso no me permitieron declarar, ni la posibilidad de decir, bueno, yo voy a confesar estos delitos que cometieron, pero quiero decir que soy inocente de lo que se me acusa. No me dieron la oportunidad de decir la verdad de todas las cosas que conocía. 6 de la tarde, 46 minutos. Esto es exclusivo de semana. Exclusiva esta declaración de Aida Merlano ante la justicia de Venezuela. El proceso tiene varias etapas. Yo debí ser juzgada por tres magistrados. Inicialmente aprobaron 2 instancias para los congresistas y aforados que no teníamos. Debió haberme juzgado la sala de instrucción y no lo hizo. A mí me calificó
la sala que no me correspondía. Tenían que calificarme 3 magistrados y solamente lo hicieron 2. Asimismo, se solicitaron apelaciones, nunca se escucharon. Me condenaron 2 magistrados cuando debieron ser 3 magistrados. Tampoco me concedieron el derecho a tener 3 magistrados, porque desde el principio considero yo, y lo voy a denunciar también, considero que los magistrados hicieron parte de todo el entramado en mi contra para terminar de hundirme y no permitirme una defensa legítima. Asimismo, está en apelación la condena, y estoy segura que con todos los intereses económicos y políticos del país, y como yo no soy poderosa, como yo no soy el único poder que yo tengo es el cariño del pueblo, porque dinero no tengo y tampoco una maquinaria política, y el pueblo desafortunadamente no puede hacer nada para ayudarme en un proceso donde se mueven es con recursos económicos, porque allá las decisiones las toman con dinero y con favores políticos, y yo no tengo mucha influencia política, a pesar que fui la mayor votación. Cuando me elegí diputada, fui la mayor votación del Departamento del Atlántico y de toda Colombia. Fui la mayor votación de la historia del departamento, a pesar de que fue mi primera aspiración, cosa que no le gustó a la clase política tradicional, porque vieron de qué manera tan rápida yo crecí. Para los que algunos dijeron o piensan que de una manera arribista crecí, no. Yo trabajé desde los 16 años y lo que fui me lo gané a pulso, tocando a la gente, conociendo a la gente, escuchando a la gente. Y la gente se le puede comprar el voto, pero la gente termina votando por lo que quiere a la final. Y la gente quería la propuesta que yo tenía. Cuando me elegí representante a la Cámara, también me elegí con la mayor votación del departamento y la segunda votación a nivel nacional. Y eso tampoco le gustó a la clase política tradicional y me vieron como un peligro eminente para ellos. Cuando se mostró mi nombre para la alcaldía de Barranquilla, eso también fue peligro para la clase tradicional del departamento. Y yo siempre fui un peligro, no solamente por lo que representaba políticamente para ellos, sino también por toda la información que manejaba. Y en el momento que decidí independizarme, porque entendí que hay caminos diferentes de hacer política y eran los caminos que yo quería emprender, decidieron cobrarme la decisión de independizarme y quizás sintieron temor de que yo denunciara todas las cosas que sabía cuando me enfrentara políticamente contra ellos y les echara en cara todas las cosas que sabía de ellos, cosa que no pensaba hacer porque quiero a mi familia, pero luego del daño que me han hecho tan terrible, después de caer presa sin entender el porqué, de tener un hijo adolescente que cayó en problemas de drogadicción a raíz de mi problema, mi hija hundida en una depresión, que era mi familia. Pienso que ya en este momento no tengo más nada que perder, excepto la vida, y es la que estoy pidiendo que este gobierno me proteja, ya que en mi país no tengo garantías. Así, de esta manera, a las 6:51 p.m, les hemos presentado en primicia estas explosivas declaraciones de la excongresista Aída Merlano frente a la justicia de Venezuela. Estas declaraciones que encienden el ventilador, que tocan a lo más alto de la clase política en Colombia y, bueno, unas declaraciones que también, hay que decirlo, se dan en medio de las presiones de la excongresista colombiana Aída Merlano, en medio de la recaptura del régimen de Maduro. Estas declaraciones creo que las podemos en este momento desglosar porque habla, por ejemplo, de Néstor Humberto Martínez, Jairo,
Toquemos punto por punto para hacer un resumen muy rápido. Antes, permítame, porque Javier Barragán trae noticia de Palacio. Hablará el presidente de la República en minutos. Sí, Vicky, en los próximos minutos se espera una declaración por parte del presidente de la República, Iván Duque, no solamente el mandatario de los colombianos, sino también va a estar en compañía del director de la policía, el general Óscar Ate Ortúa, y también de la ministra de Justicia, la exmagistrada Margarita Cabello Blanco. Se va a concentrar esa declaración en lo que ha dicho en los últimos minutos la excongresista Aida Merlano, y sobre todo que ha salpicado al propio presidente de la República con Ha dicho este escándalo. que el presidente Iván Duque supuestamente la quiere matar. Sí, dijo que el presidente estuvo a cargo de un secuestro. Dice que después de que me lancé de la cuerda, el gobierno de Iván Duque me raptó de la cuerda, como todos sabemos, en el momento en que ella huye de su captura. Dice que fueron secuestrados, los raptores le contaron todo, que la iban a asesinar y a enterrar para que nunca la encontraran, y que eso sucedería en una finca en Valledupar, para que no cantara, Vicky, como lo está haciendo ahora. ¿Qué dijo sobre Néstor Humberto Martínez, Jairo? Pues la frase es, si se cae Néstor Humberto Martínez, se cae media política colombiana, de la clase política colombiana, y empieza a hablar de él no solamente como fiscal general de la nación, sino, recuerde usted, Vicky, cuando él fue el superministro del gobierno de Juan Manuel Santos. Él dice que allá prácticamente era el quien manejaba la contratación y lo que ella llama la mermelada, de cómo se le entregaba esta mermelada a los diferentes políticos. Dice que desde allí se empezó a manejar la contratación, y fue cuando se destapa el escándalo de Odebrecht y ven la necesidad de que Néstor Humberto Martínez ocupara el cargo de fiscal general de la nación. Es muy importante porque además menciona a Germán Vargas, Jairo. Dice que es el dueño de la fiscalía, incluso hoy con día. el fiscal Fabio Espitia, quien está encargado de la fiscalía. Sí, dice que incluso que la familia Char es la que tiene mucha injerencia en la fiscalía, que la maneja, según dice su versión, Germán Vargas Lleras, a través de Néstor Humberto Martínez, que ahí llega, que el fiscal que queda a cargo prácticamente sigue siendo un súbdito de Néstor Humberto Martínez, y que ellos manejaban la fiscalía. Pero hay que decirlo que también ella habla de su proceso y lo liga directamente a la captura que hizo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, donde dice le sembraron pruebas que terminaron con su condena. Dice, por ejemplo, que su vida, Dora, está en peligro y que si a ella le pasa algo o a su familia, responsabiliza y hace una lista. Dice, Uribe, Fuad Char, Arturo Char, menciona a Alex Char, menciona a Julio Eduardo Gerlain y menciona a una mujer, a Margarita Gerlain. Sí, a Margarita Gerlain, y dice que también que la familia Gerlain trató de callarla y que se puede ser parte del motivo por el cual se da este secuestro. Habla concretamente del expresidente Juan Manuel Santos. Su frase dice: Odebrecht sí entregó una suma de dinero a la campaña de Juan Manuel Santos, a quien también responsabiliza por su seguridad, y dice que ella, estando en Colombia, no le tenía miedo a las autoridades, le tenía miedo al gobierno de Iván Duque, porque tenían la intención de matarla. Es muy importante que ustedes se mantengan en la sintonía. Estamos muy atentos, Javier Barragán, a lo que dirá la primera reacción del presidente de la República, Iván Duque, quien está próximo a salir ante los colombianos para hablar de estas explosivas declaraciones de Aida Merlano desde Venezuela. Sí, Vicky, estamos muy pendientes porque esa declaración va a ser en la Casa de Nariño. El presidente de la República, Iván Duque, va a responder a estas acusaciones y a estas denuncias que va a conocer Aida Merlano en este tribunal de Caracas, y también pues va a estar en compañía del director de la policía, el general Óscar Ate Ortúa, y también de la ministra de Justicia. Se espera Vamos que a estar transmitiendo aquí todos los detalles en minutos. Estamos a la espera de que empiece esa reacción del presidente de la República, Iván Duque, y aquí en Semana les contamos inmediatamente qué es lo que dice el gobierno, esta primera reacción ante este ventilador que ha prendido, que ha encendido desde Caracas. Esto era lo que se esperaba. Aida Merlano cayó recapturada apenas hace unos días y ya entregó esas primeras declaraciones que se hicieron públicas. Este video lo presentamos en primicia, 42 minutos en poder, este video de la justicia de Venezuela y del gobierno venezolano, el gobierno de Maduro. Jairo, ¿qué dijo específicamente? A mí me llamó mucho la atención que dijo Aida Merlano lo siguiente: a mí me condenaron por una práctica
que hacen todos los políticos de derecha. Siempre se refirió a los políticos de derecha. Varias veces Vicky dijo, toda la clase política de derecha está manchada de corrupción. Sí, ella se refiere a los políticos de derecha y se refiere a la investigación que terminó con 15 años de condena por parte de la Corte Suprema de Justicia por la compra de votos, para que la gente entienda qué fue lo que pasó. Y eso ocurrió en la llamada Casa Blanca, allá en Barranquilla, donde la Fiscalía descubre que se estaban comprando votos para las elecciones y que una de las favorecidas era la senadora Aída Merlano, que, como le digo, Vicky, termina siendo condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión. Y ella, lo que, palabras más, palabras menos, lo que dice es que ella termina siendo condenada, pero quienes la llevaron allá, quienes la promovieron, quienes la hicieron política, hoy en día están libres. Es muy importante resaltar algunos momentos de lo que fue. Ustedes ven las imágenes del ingreso de Aída Merlano a estos estrados judiciales. Se sienta, está la bandera al lado, y ella durante 42 minutos habla con la voz entrecortada y tiene momentos clave en esta declaración, y es cuando se refiere a sus hijos. Dice que su hija, Aída Victoria Merlano, dice que su hija ha entrado en depresión después de su captura. Dice que su hijo entró al consumo de estupefacientes siendo adolescente por cuenta de lo sucedido, y que ella ya no pierde nada, que lo único que puede perder es la vida. Aída Merlano, con la voz trémula, con la voz entrecortada, también habla de lo que le sucedió, según ella, en una finca en la que estuvo en Valledupar y donde aparentemente ella habría descubierto que querían matarla. Siempre está señalando, Dora, a la Casa Char y a los Gerlain. Y dice que fue maltratada física, emocionalmente, que estando en la cárcel también fue víctima de abuso psicológico, y este sería solamente el principio, porque ella advierte que quiere un juicio para poder contar con más detalles. Otro momento conmovedor, cuando ella se le quiebra la voz, es cuando habla de Julio Gerlain y la relación sentimental que habría tenido con él, y dice que por respeto no va a contar cuáles son los frutos de esa relación, aunque en el pasado su hija Aída Victoria asegura pues ser hija de él. Entonces, esa apenas al principio, Jairo. Si llega a haber un juicio, lo que pasa ahora es una audiencia preliminar para que decida la justicia venezolana si se hace un juicio, en cuyo caso este ventilador pues solamente será mayor. Dora, y de lo que usted se está refiriendo cuando hace la salvedad de Julio Gerlain, con quien tuvo una relación sentimental, ella dice que se niega a creer que él estaría detrás de ese plan para asesinarla, porque ella insiste a lo largo de la declaración que a ella la rescatan ellos son los que crean ese plan de fuga, pero es para secuestrarla, y el último fin es asesinarla y enterrarla en una fosa común para que nunca se supiera de ella. Y es más, habla de unos pasajes a Barbados, porque eso ella me llamó dice, muchísimo la sí, atención, porque ella dice que ella nunca los compró, no, que ella era nunca los parte del compró. plan para asesinarla. Sí, y para mostrar, dice ella, ante el mundo, de que ella prácticamente está gozando de esta fuga en una isla que la estaría pasando bien, mientras la verdad es que habría sido asesinada y enterrada en una fosa común. Pero lo que le querían mostrar al país y al mundo es que ella estaba prácticamente en unas islas después de su fuga aquí en Colombia. Dijo que tiene miedo, que lo que quiere es protección y que teme por su vida y por la vida de su familia. Le pide al gobierno venezolano protección a su integridad, porque dice que no la tendría en Colombia, y también dice que ya en territorio venezolano por primera vez pudo dormir tranquila y sentir algo de paz. Habló de paz, eso lo dijo. Sí, dijo, encontré paz una vez en Venezuela. Ofreció disculpas a las autoridades venezolanas por haber ingresado a ese país de manera ilegal. Después explica a ella por qué es que lo hizo y por qué llegó con tanta angustia y con tanto miedo. Como les decía, sería solamente el principio de estas declaraciones tan escandalosas de Aída Merlano desde Caracas. Es muy importante destacar que en este video presentado en primicia en semana desde Caracas con nuestro periodista Luis Miguel Núñez, se destaca en estos 42 minutos, por supuesto, una declaración que de alguna manera, fíjese usted que coincide en muchos puntos con lo que había revelado una carta anteriormente cuando se conoció la fuga, el cura Hoyos. Habla de los mismos protagonistas y dice que ella qué delito cometió, que ella simplemente hizo lo que hace la clase política alta colombiana
pero nunca habló de la izquierda, siempre habló de la derecha, que me parece que es importante recalcarlo. Y dice que tiene pruebas, además, dice que ella tiene cómo comprobar que entró dinero a la campaña tanto de Álvaro Uribe como del presidente Juan Manuel Santos, y que eventualmente presentaría esa evidencia, esos videos, esos documentos para poder fomentar eso. De lo que ella llama las pruebas de la corrupción. Y eso coincide también cuando hablamos hace unos días aquí en Semana con su hija, y nos contó que la mamá en varios sitios, incluso por fuera de Colombia, tenía prácticamente recogida toda esta información que tiene que ver, como ella ya lo dice, con videos, contrataciones, licitaciones, además de su testimonio, que tendrá que ser clave e importante para que sustente lo que ella está diciendo, es decir, que ella cuenta con material documental para entregarle a la justicia cuando lo requiera. Otro capítulo es el tema del expresidente Juan Manuel Santos, Jairo, porque ella se refiere con nombres propios, habla con mucha seguridad de Odebrecht, dice que estuvo financiando la reelección de Juan Manuel Santos, y habla de una empresa que es fundamental en todo esto, y es Valorcom. Valorcom. Que, si mal no estoy, es la empresa de Julio Gerlain, el empresario que ella acusa de haberla acompañado en la fuga y que después haber urdido un plan para asesinarla. Y empresa Valorcom, que dice ella que le sirvió de soporte, músculo financiero para llegar al Congreso de la República. Y como nos decía Dora, la frase es: sí entró dinero a la campaña de Santos por parte de Odebrecht, y que lo habría hecho a través del Navelena, y que eso nunca se investigó. Y eso tiene razón en cierto sentido. Esa es una de las líneas de investigación que arrancó tan pronto se empieza el escándalo de Odebrecht, y la Fiscalía empieza como a indagar y averiguar, y usted recordará que incluso el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, al principio se habló de este episodio de Navelena y la contratación que tuvo Odebrecht. Pues ella dice que a través de esta firma y de este contrato se habría financiado la campaña de Juan Manuel Santos. Es muy importante decirles a todos los que están conectados a esta hora a través de YouTube que busquen ya mismo el cajoncito que dice suscribirse. ¿Lo encontró? Allí está el cajoncito, suscribirse. Usted le da clic e inmediatamente quedamos conectados permanentemente, y si quiere las notificaciones, inmediatamente usted da otro clic en la campanita y estamos conectados a través de YouTube. Ella habló de los 50 millones que se ofrecieron de recompensa cuando se fugó del consultorio, ese video, esa imagen que tenemos en los archivos que demuestra que ella se bajó por una cuerda desde uno de los pisos de arriba de uno de los consultorios odontológicos. Ella dice que ella pone en duda por qué primero se ofrecieron 50 y luego 200 millones de pesos. ¿Y por qué se demoró tanto? Pone ella en duda también el presidente Duque en ofrecer ese dinero, y es parte de la teoría de que él está detrás de ese supuesto secuestro. También habló de los magistrados, dice que hacen parte los magistrados de esta cadena de corrupción, y que a medida que avance su testimonio en Caracas, ella va a contar cómo también ellos hacen parte de todo esto y quedarán untados también. Falta ver cuándo es que hable de manera más extensa desde Caracas para poder entrar más en profundidad sobre el tema de los magistrados. Dora, mire qué punto tan importante usted acaba de tocar, porque ella dice que cuando quiso contar la verdad de todo este escándalo, de todo lo que había detrás, por ejemplo, quiso hacerlo ante la Corte, que es quien finalmente la condena, que allá no quisieron escucharla en la Corte, dice ella, y coincide en la parte de la Fiscalía cuando habla de 2 citaciones que había programado para hablar con la Fiscalía y entregar esta información. Incluso esto, el fiscal encargado, el doctor Fabio Espitia, dice que en 2 ocasiones prácticamente dejó plantada la Fiscalía cuando fueron a hacer esas diligencias. Ella dice que en una, los Char se enteran de que iba a hacer esa diligencia, la regañan y empiezan a amenazar a su familia, y es por eso que ella se queda callada. Y la segunda vez que ella supuestamente, según su versión, iba a hablar ese mismo día de la fuga, y por eso ella cree y da a entender que se la llevan y la ayudan para fugarse, porque precisamente ese día a las 2 de la tarde tenía una diligencia en la Fiscalía donde ella supuestamente iba a hablar de todos estos hechos de corrupción.
Parece que hay una pequeña demora en la transmisión que empezará a hacer el presidente de la República. Están esperando que lleguen los periodistas, que llegue la prensa. Nosotros estamos aquí a la espera de que el presidente de la República presente estas primeras declaraciones, por supuesto, tras el ventilador que ha encendido Aída Merlano en Caracas. Se espera que esté con la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quien tan pronto se conoció de la recaptura de Aída Merlano en Venezuela, salió y dio declaraciones ante la prensa anunciando, por supuesto, que pedirían la extradición de Aída Merlano no a Maduro, sino a Guaidó, al presidente interino que reconoce Colombia. Saldrá también el comandante de la Policía Metropolitana, el comandante de la Policía Nacional, el general Ateortúa. Se espera que allí aparezca el presidente de la República acompañado y estamos a la espera, queremos transmitir todos los detalles también de esta primera declaración del presidente de la República tras conocerse, es que la acusación que hace Aída Merlano, como arranca. Claro, que el presidente Iván Duque la quiere asesinar, la quiere matar. Es que cuando inicia la diligencia después de lo que se conoce como generales de ley, ella arranca diciendo eso, que ella es una perseguida de Iván Duque que quiere asesinarme. Eso es lo que, con las palabras con las cuales ella arranca esta diligencia ante una jueza en el tribunal allí de Caracas. Es decir, no son menores los señalamientos que le hace directamente al presidente Iván Duque, de quien dice siempre supo donde ella estuvo secuestrada, según sus palabras, después de la fuga, y que incluso no la pudieron asesinar aquí en Bogotá porque no se logró por estar aquí en la capital de la República, y es cuando cuenta que la llevan a una finca, a una zona allí en Valledupar, y por la voz de sus propios captores es que ella se entera de que la van a asesinar y la quieren enterrar en una fosa común, y también que uno de sus captores, sí creo que le entendí, con ellos se alcanzó a fugar. Sí, también ella está pidiendo a las entidades internacionales defensoras de derechos humanos que intervengan en este caso, y falta ver cómo va a desarrollarse esto en cuanto a relaciones internacionales entre Venezuela, entre Colombia, y si en efecto participaría alguna de esas entidades que ella dice es importante que lo hagan porque no siente que en nuestro país se puede garantizar su seguridad ni se le permitiría contar la verdad. Entonces, habla del expresidente Álvaro Uribe. Es un hecho, ella lo responsabiliza, dice que si le pasa algo, pues él será uno de los responsables, al lado de Fuad Char, Alex Char, Arturo Char, Julio Eduardo Gerlain, hijo de Julio Gerlain, y Margarita Gerlain, la hija de el empresario costeño. Pero también habla del expresidente Juan Manuel Santos, como les hemos dicho, en torno al tema de la financiación de su reelección. Habla de Néstor Humberto Martínez. Creo que uno de los capítulos más potentes de toda esta declaración está dedicada a Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, de quien dice que si se cae Néstor Humberto Martínez, cae media clase política de Colombia. Asegura que para eso lo eligieron, y dice que Néstor Humberto Martínez pues tendría una alianza, porque también habla de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia. No olvide, Dora y Vicky, que es la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez quien la captura, quien presenta el caso y quien la lleva a una condena finalmente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué viene ahora? Eso es muy importante, porque sí, seguramente lo que viene es un asilo político y una libertad. Allá iba. Consultamos a varios expertos durante el día en cuanto a lo jurídico y lo político, y coinciden en lo siguiente, Dora y Vicky, que muy seguramente después de esto vendrá una solicitud de asilo político, que ella pues no utiliza la palabra exactamente durante esta primera audiencia, pero que muy seguramente ya está construyendo para pedirlo de manera formal ante el presidente Nicolás Maduro, porque ya incluso le está diciendo que le pide ayuda a él, al gobierno, porque teme por su vida, porque es una perseguida política que la está persiguiendo el presidente, y que incluso le ayude para que su proceso llegue a instancias internacionales. Permítame que ya empiezan a aparecer varias reacciones, Jairo. Yo quiero que chequeemos un poco el Twitter mientras esperamos las declaraciones del presidente de la República.
Dice, por ejemplo, a esta hora la senadora María Fernanda Cabal, esto, como todo lo de Maduro y su régimen traqueto, raya con la estupidez. Bueno, es que ahí hay un detalle importante y es que al ella estar hablando mal del gobierno colombiano en territorio venezolano, pues crea una alianza natural con Nicolás Maduro y eso le conviene. Entonces también ahí eso es para abonar el terreno para un asilo político. Nicolás Petro Burgos, hijo de Gustavo Petro, dice, Aida Merlano dice que su fuga fue pactada por la familia Char y Gerlain. Se cae la campaña presidencial de Alex Char, Álvaro Uribe. Así como piden que Fiscalía interrogue a Aida Merlano en Caracas, también deberían pedir que se interrogue a FARC, ELN y a tanto bandido allá protegido. La justicia con sesgo político no es justicia, dice hasta ahora Álvaro Uribe. Ya estoy revisando otras reacciones y estamos a la espera de que se pronuncie, como nos contaba Javier Barragán. Hay una reunión extraordinaria, por decirlo de alguna manera, en la Casa de Nariño, donde vamos a escuchar al presidente Iván Duque, acompañado del director de la policía, el general Óscar Ateortúa, y nos dicen que también va a estar acompañado de la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Dice Aida Merlano que ella tiene videos, que tiene documentos, que tiene cómo comprobar todo esto que está diciendo hoy desde Caracas. Permítame, sigamos chequeando un poco. Julián Quintana, exdirector del CTI, dice: Aida Merlano está secuestrada por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Si realmente este dictador quisiera ayudar con la justicia hace rato, la hubiera liberado sin condición alguna. Presidente Iván Duque, no se deje presionar. Veo a Robledo. Jorge Robledo, senador de la República. Aida Merlano salpicó a Uribe, Santos y Néstor Humberto. Y pone el artículo de la revista Semana. Muchas reacciones que se empiezan a conocer, Jairo. ¿A quién más tiene? Gustavo Petro. ¿Qué dice Gustavo acaba Petro? De escribir y dice lo siguiente: la Fiscalía no ha querido investigar el flujo de dinero de Odebrecht pagado como sobornos a la familia Char. Es lo que está escribiendo hasta ahora el senador Gustavo Petro. Gustavo Bolívar, senador de la República, dice hasta ahora Aida Merlano, dice que su fuga fue pactada por las familias Char y Gerlain para asesinarla. Tremendo castigo les espera a estas dos familias. Char, presidente, y Gerlain construirá el metro de Barranquilla. Así ha sido siempre en esta bandidocracia, dice el senador Gustavo Bolívar. Siguen las reacciones, porque sin lugar a dudas, Dora, este es un verdadero ventilador, digamos. Se esperaba aquí en una conversación que tuvimos con Ariel Ávila, la verdad es que él lo dijo, vendrá de a pedacitos lo que vaya cantando Aida Merlano, dirá verdades y posiblemente dirá cosas que tiene que decir porque está bajo el mando de Maduro, del régimen de Maduro. Venezolana de televisión promete hoy transmitir también lo que acabamos de tener aquí en Semana en exclusiva, ese video, ese testimonio de Aida Merlano, y ellos dicen que lo que nos entregaron a nosotros está completo y ellos lo van a poder retransmitir ya con el apoyo de periodistas venezolanos. Muy bien, a esta hora es tendencia número 1 en Twitter, Aida Merlano, la tendencia número 2 es Char, la tendencia número 4 es Gerlain y mucha gente, la tendencia 8, Aida, mucha gente, la tendencia 14, 13 es Uribe, espéreme por acá, mucho se está moviendo este tema, presentando hoy esta primicia de Semana. Colega Félix de Bedut dice: Aida Merlano conoce sin duda muchos secretos de la clase política y de la clase de política que se hace en Colombia, pero es iluso pensar que su testimonio en Venezuela es libre y espontáneo. Ahora hay un episodio importante y es qué va a pasar o qué podría pasar en la justicia colombiana con los graves señalamientos que está haciendo Aida Merlano desde ese país. ¿Sirven de prueba? ¿No sirven de prueba? ¿Es evidencia? ¿No es evidencia? Ya empieza la polémica en ese punto, y si la justicia colombiana, la fiscalía o la corte, después de estas explosivas declaraciones, estaría dispuesta a enviar una comisión judicial a tomarle una declaración, ya que
entre otras. El propio presidente Nicolás Maduro abrió en estos días esa puerta para que la justicia y las autoridades colombianas vayan y le tomen una declaración por estos hechos, porque eso va a ser muy importante. ¿Cuál va a ser la posición política? La vamos a conocer en pocos minutos por parte del presidente Iván Duque, la ministra de Justicia, pero la parte que tiene que ver con las investigaciones aquí en Colombia, llámese Fiscalía, Corte Suprema, la misma Procuraduría, ¿qué van a hacer? ¿O qué se podría hacer frente a estas graves denuncias que está haciendo la excongresista hoy desde Caracas? Retomando algunas frases, abro comillas, conspiración en mi contra fue liderada por el ex candidato presidencial Vargas Lleras y con la ayuda del ex fiscal Humberto Martínez. También dice ella que tiene documentos, videos y audios que la convirtieron en un objetivo a eliminar, pues incriminan a media clase política en Colombia y dice, incluidos todos los últimos presidentes de ese país. Son algunas de las frases de Aída Merlano, a quien acabamos de escuchar desde Caracas. Dijo también, pido se me brinde protección a mi integridad. Aquí he encontrado paz, quiere decir en Venezuela. No dormía, no hablaba, no tengo miedo a la justicia, sino al gobierno colombiano. Tengo miedo a que me maten. Y lo que queda también evidente, y lo hablábamos hace un rato, es que ya está recibiendo algunos beneficios por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Es más, muchos expertos que están mirando la proyección de este caso hacia dónde va, apuntan a que muy seguramente Aída Merlano pueda obtener obviamente el asilo político que vendría de la mano con una libertad condicional. ¿Y por qué se habla de esto? Porque los cargos por los cuales está siendo juzgada y debe ser juzgada allí en Venezuela no son cargos tan graves en el sentido de que tenga que estar privada de la libertad, sino que hay algunos fundamentos con base en la legislación venezolana que permitirían que ella pudiera recobrar la libertad, es decir, que estuviera bajo una libertad condicional, eso sí, bajo el amparo del gobierno de Nicolás Maduro. Es importante destacar también cómo ella asegura que tiene pruebas. Su hija, Aída Victoria, ha estado presentándolas en sus redes sociales. Ella dice, tengo pruebas de que a mí me implantaron falsas pruebas durante el allanamiento que me hicieron, y responsabiliza de ese supuesto allanamiento a Néstor Humberto Martínez, que en ese momento era fiscal general de la Nación, y al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Dice que tiene las pruebas y las imágenes de cómo le implantaron pruebas los policías. Esos son algunos de sus argumentos que ella a través de sus abogados y de su defensa plantearon durante la investigación y la etapa de juicio, de que todo se habría tratado de un montaje y que existen pruebas fílmicas que demostrarían, como ella lo llama, que sembraron pruebas dentro de esta Casa Blanca allí en Barranquilla, donde la Fiscalía encontró todos los documentos que llevaron precisamente a su sentencia condenatoria. Y ella siempre ha afirmado, y hoy lo está reiterando desde Venezuela, que las autoridades aquí, que un grupo se habría encargado de hacerle ese montaje y le sembraron esas pruebas que terminaron, como le digo, en su sentencia. Esto ya lo había dicho aquí en Colombia. ¿Sabe una cosa? Nos está llegando una imagen, yo no sé, Juan David, si ya la podemos presentar. Está todo listo en Palacio, en el auditorio, ahí está la imagen, en el auditorio donde se hacen las declaraciones del presidente de la República. Esta foto me la manda Javier Barragán, que está muy atento a las declaraciones del presidente Iván Duque desde Palacio. Lo que nos dicen es que están revisando al dedillo, frase por frase, el video de 42 minutos de Aída Merlano para determinar claramente cómo responder, cómo reaccionar. Hay puntos sobre los cuales seguro el presidente no se pronunciará, que corresponderán al exfiscal Néstor Humberto Martínez, a Germán Vargas. Incluso es que se nos ha pasado, habló Aída Merlano de el banquero colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo. Varias veces lo menciona en esta declaración ante la justicia de Venezuela. Lo menciona y lo relaciona directamente con el caso de Odebrecht, con Néstor Humberto Martínez y con la contratación. Ella habla directamente de él en uno o dos apartes, y también insistió mucho, Vicky, en cuando habla de la clase política, ella abiertamente habla
de la mermelada y de la manera como le fue entregada a través del gobierno a los congresistas que le estaba ayudando esta mermelada como pagos por lo que estaban haciendo su gestión, y esto pues es un caso que ya se conoce, por ejemplo en Odebrecht, cómo operaron los congresistas, hoy algunos de ellos ya detenidos en prisión en todo este escándalo de corrupción que se conoce como Odebrecht, como desde el legislativo, Dora, ellos ayudaron para estas contrataciones. Sí, también ella dice que habla de cifras, ¿no? De cuánto habrían recibido, de cómo fue que se repartió ese dinero, y sobre todo incriminando a dos expresidentes, a Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe, también de haber recibido dinero. Y siempre hablando de la derecha, fue muy clara varias veces al decir que es la clase política de derecha que en los últimos 20 Habló del Partido años... Conservador. Sí. Que en los últimos 20 años los presidentes todos han sido elegidos, según ella, comparando votos. Recuerden ustedes que también Aída Merlano hizo mención en varias oportunidades al temor que siente por la seguridad de su familia. Les decíamos, para quienes apenas de pronto lleguen a la sintonía, hizo una declaración de 42 minutos en medio de, no diría, Dora, de llanto, pero sí permanentemente con la voz quebrada. Desde que arrancó. Sí, Permanentemente se sentía llorosa, por decirlo así, y hubo pues dos momentos cruciales en los cuales ella se pronunció sobre su hija, sobre su hijo, y siempre estuvo haciendo alusión al peligro de muerte en el que se encontraba si regresaba a Colombia. Dijo que tenía miedo, que ella ya lo había perdido todo y que lo único que temía perder era su vida, que lo único que podía perder era su vida. Llegó al estrado judicial sin esposas, como la vimos ingresar al lugar en las horas de la mañana. Estas imágenes también primicia que nos envió hacia el mediodía Luis Miguel Núñez. Así, ustedes la ven, así entró Aída Merlano a la diligencia judicial, eso sí, custodiada, como dicen, hasta los dientes. Convocada por ella misma, además. Ya esta vez no tiene, por lo menos no se le ve el chaleco antibalas. Recuerden ustedes que cuando la trasladaron de Maracaibo... Y esposada. Sí, cuando la trasladaron desde Maracaibo hacia Caracas, sí la tenían con chaleco antibalas y la trasladaron pues obviamente en un... Miren las armas. Así se veía Aída Merlano desde Maracaibo. Digamos que lo que es claro es que ha sido muy importante para el gobierno Maduro esta recaptura de Aída Merlano, una gran oportunidad. Y recuerde ayer quién habló, y en los últimos días, el fiscal de Venezuela. Y él, diciendo que ella estaba cantando. Claro, sí. Claro. Entonces la gran pregunta también es si el gobierno de Nicolás Maduro ya sabía por lo menos qué era lo que ella iba a manifestar en esta diligencia de hoy. Porque como usted bien lo explicaba, Dora, por ejemplo, ¿cómo fue la convocatoria de los medios de comunicación para el día de hoy, Dora? Bueno, desde ayer empezaron a notificar a los medios de comunicación, sobre todo aquellos internacionales, que habría una convocatoria que algo tendría que ver con Aída Merlano, pero no explicaban exactamente qué sería. Fue todo muy extraño, lo citaron en un hotel Meliá a las 9 de la mañana, hora colombiana, sin decirles dónde iba a ser el evento ni exactamente quién participaría. Lo que nos llama la atención a quienes estamos en Colombia es que miembros del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela desde anoche están colaborando con los medios colombianos, lo cual no siempre es el caso para asuntos institucionales, colaborando para que lleguen a esa rueda de prensa citada o a esa convocatoria citada para las 9 de la mañana. Una vez allí los tuvieron varias horas en un hotel sin saber qué iba a pasar y finalmente los suben a un bus. Suben a los 32 periodistas, entre ellos, por supuesto, periodista de semana, los suben a un bus y les entregan hojas blancas, Jairo, y lapiceros, y les dicen, solamente y les pueden quitan entrar. Sus celulares y... Les quitaron a todos los celulares, solamente pueden entrar con hojas blancas y con esos y con lapiceros. Los llevan en un bus hasta el Palacio de Justicia, a una de las salas donde se les notifica que pueden ir entrando, pero en grupos. Van de 8 en 8 periodistas entrando y antes los revisan para asegurarse que no tengan armas, que no tengan cámaras, que no tengan celulares, que no tengan nada. Luis, volvemos con usted a Caracas. Luis Miguel Núñez, nuestro periodista que ha estado permanentemente transmitiéndonos en primicia estos detalles. Luis, a esta hora, ¿dónde se encuentra Aída Merlano? ¿Qué sabemos de Aída Merlano?
La última vez que la pudimos ver en público fue a la salida de esa sala sexta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Ella se está quedando, o ella está recluida realmente en la sede del Helicoide. Para tener una idea, es el mismo sitio donde está recluido el diputado Juan Requesens, quien es acusado por magnicidio por todo el tema de los drones en 2018 contra Maduro. Ella está en esa misma sede. Ahora, el material audiovisual que ustedes transmitieron a través de Semana para toda Colombia, lo transmitió en Venezuela hace algunos minutos el canal del Estado, el canal que está en manos del gobierno de Nicolás Maduro, Venezolana de Televisión. Un poco más retrasado, el de ustedes comenzó primero, y no tuvo ningún tipo de modificación, excepto con la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no guarda relación en ese momento el gobierno de Nicolás Maduro con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De resto, pareciera que todo formó parte de un libreto, de un guión o de una prioridad que era darle exposición a las palabras de Aida Merlano, sobre todo por cómo denuncia o señala a funcionarios del gobierno de Colombia, incluido el presidente Iván Duque. Ahora hay un proceso de espera. ¿Por qué decimos que hay un proceso de espera? Porque falta una audiencia preliminar. Luego de esa audiencia preliminar, la juez del caso va a tener 45 días, es decir, podemos estar hablando de la tercera semana de marzo, para decidir si el juicio sigue o no. Entonces, judicialmente existe esa brecha. Ahora, Aida Merlano dijo que está abierta a entrevistas. En varias oportunidades, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, el propio Maduro o Diosdado Cabello, han dicho que podrían invitar a periodistas de medios colombianos, pero eso no se termina de materializar. Hasta ahora no hemos tenido acceso a que realmente se le organice a Aida Merlano una agenda de atención a los periodistas o a los medios colombianos. Entonces, en este instante, estamos en un ambiente, luego de lo que ocurrió el día de hoy, de expectativa con respecto a lo que ocurre con Aida Merlano. Algo que ha hecho mucho ruido en Colombia, pero también debo decirles, aquí en Venezuela, todo está enfocado en parte y contraparte. La gira y toda la agenda de Juan Guaidó en Washington, y hoy Maduro en cadena ofreciendo dinero, ofreciendo bonos. Esa es la realidad en este momento en Caracas. Sí, algunos al verla tan bien arreglada, Sí, digámoslo así, dudan un poco, ¿no? sí, pero también usted que estuvo allí en el recinto, aunque no pudiera grabar y demás, fue muy impresionante verla durante 45 minutos, que siempre estuvo como en el borde del llanto, al borde del llanto. No solo eso, lo primero que a nosotros nos llamó la atención, y lo voy a decir aunque suene quizás un poco, no sé cuál sería la palabra a utilizar, pero de poca profundidad, poco relevante, un poco banal, fue la apariencia. Estaba muy arreglada para lo que nosotros normalmente nos esperamos de alguien que viene al Palacio de Justicia, y más aún alguien que está dentro del Helicoide, porque las veces que han liberado a algunos presos políticos, no es que tienen las ropas sucias o deshechas, pero tampoco están tan pulcros, tan de punta en blanco. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. Y luego, durante su discurso, yo les debo admitir a ustedes que pocas veces uno trataba de hacer contacto visual, porque mientras ella hablaba, nosotros tratábamos de escribir, los periodistas, en papel y lápiz, las cosas que ella iba diciendo, y en ese proceso, la verdad es que era más oído, era como un proceso de pietar, era escuchar lo que ella estaba diciendo y uno ir anotando cada uno de los nombres o cada una de las cifras o cada uno de los datos que ella iba diciendo. Cuando se hacía repetitivo el mensaje, ahí sí volteábamos. Yo sigo haciendo énfasis en el momento en que ella dijo que habían abusado de ella, porque ese fue el momento en el que sí se quebró la voz, en el que sí pudimos ver algo de llanto. En el video ustedes lo observaron, y en las fotos que también fueron publicadas, las fotos en alta definición, se pudo observar a Aida Merlano llorando. Entonces yo creo que ese fue como el momento cumbre de todo su discurso. Otra cosa que me llamó la atención es que la defensa, que fue una defensa pública, no fue un abogado privado, no haya aprovechado para hacer algún tipo de pregunta, porque creo que quizás era un escenario
para tratar de conseguir más información, sobre todo Luis, que Aida Merlano no dijo nada de su caso. déjeme que a propósito de los mensajes que empiezan a trinar, pues las figuras de la política colombiana, ya empezamos a tener reacciones y a esta hora ya podemos saludar al senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar. Senador, bienvenido a Semana y pues las primeras reacciones después de escuchar estas explosivas declaraciones de Aida Merlano en Venezuela. Hola Vicky, pues sorprendido de un lado, porque pues era lo que todo el mundo esperaba, lo que todo el mundo sabía que había tras bambalinas, que tras de una persona que pudo amasar un poder con base en unos apoyos políticos, pues había también toda una estructura mucho más grande. Y pues al ver sus declaraciones, pues uno se puede ilusionar con que la justicia de repente toque esos intocables de toda la vida, o también echar mano de los recuerdos, ¿no? Cuando aquí ya prácticamente el tesorero Santiago Medina confesó y juró en televisión que Samper había recibido dinero del narcotráfico y no pasó nada. ¿Cuántos testigos en Colombia paramilitares han dicho que los hermanos Uribe han sido cómplices de masacre y tampoco ha pasado nada? ¿Cuántos corruptos han sido señalados en miles de testimonios y tampoco ha pasado nada? Y seguramente lo que nos espera es que ahora a Aida Merlano la tilden de loca o que está mintiendo porque tiene la presión de Maduro encima. Algo se van a inventar, pero lo triste es que en este país, a pesar de todas las denuncias, nunca pasa nada. Gustavo, pues precisamente lo que usted está diciendo ya mucha gente se ha pronunciado en el sentido de que Aida Merlano estaría contando todas estas cosas en ese escenario porque está buscando un asilo político de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted? Sí, seguramente va a tener que asilarse, porque si en Colombia nunca habló era porque tenía miedo de que la mataran. Pero ya sintiendo la seguridad en Venezuela, pues seguramente se va a asilar y le ofrecieron ese asilo a cambio de que contara pues la verdad, lo que sabe. Todo el y tiempo, entonces, ya senador. falta es que la justicia vaya a Venezuela y la entreviste personalmente para que empiecen me imagino que ya debe tener muchas pruebas de lo que dice. No creo que se puedan lanzar acusaciones tan serias sin tener pruebas. Habló de Juan Manuel Santos y Odebrecht con la reelección, habló de Álvaro Uribe, habló de la Casa Char, habló de los Gerlain, habló de Néstor Humberto Martínez, de Germán Vargas, digamos, no dejó títere con cabeza. Es que es así, Vicky, toda esa clase política es una misma. Cuando se unieron Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, todos para defender la elección de Duque, pues ahí estaba ese entramado. Esos votos que eligieron a Aida Merlano al Senado también fueron a la presidencia. Obviamente que son votos que se compran para poder tener una buena bancada en el Congreso, pero también para elegir el presidente, porque el temor en ese momento era Gustavo Petro y todo era un tocón P, todos contra Petro, y entonces valía todo. Y ahí están metidos todos. ¿Usted cree en las declaraciones de Aida Merlano cuando dice que Iván Duque la quiere matar? Sí, señora, yo sí creo. De hecho, cuando ella se escapó, yo pensaba que iba a aparecer muerta en algún momento, en algún lugar, porque si le facilitaron para eso, para matarla. Sabe mucho, era una persona que sabía mucho y hoy lo está demostrando. Pues le agradecemos mucho, senador Gustavo Bolívar, por estar con nosotros a esta hora en Semana. Muchas gracias, Vicky. Gracias. Vamos a ver qué pasa. Ojalá la Corte se desplace o la Fiscalía, pero imagínate la Fiscalía. Eso es como nada, bueno. No sé quién hará ese trabajo limpiamente, porque la verdad no confío ya en nuestras autoridades. Empiezan las reacciones entonces aquí en Semana a propósito de este explosivo video, de estas explosivas declaraciones. También tenemos en línea al senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, a propósito de todo lo que dijo, todo el ventilador que encendió desde Caracas Aida Merlano. Senador Lara, bienvenido a Semana. Querida Vicky, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a usted y a todos los televidentes y oyentes. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo ve estas declaraciones? Habla de Néstor Humberto Martínez, que ha sido de Cambio Radical, entre otros, y de Germán Vargas Lleras. Sí, pues habla de muchas cosas, pues yo no soy autoridad judicial para calificar, demeritar, validar una declaración. Estamos en comunicación con Rodrigo Lara. Ya vamos a retomar esa comunicación, pero es un hecho que empiezan a moverse todas las relaciones, las reacciones, es el tema del momento en Colombia, el tema del momento en todas las redes sociales. Senador, lo escuchamos, decía usted. Sí,
Sí, pues yo no soy autoridad para validar, calificar o invalidar esas declaraciones. Yo creo que lo más importante aquí es que esto se haga, pues, primero en el marco de un proceso, por medio de un funcionario, de alto funcionario de la rama judicial colombiana, pues se aclaren estos hechos. Entonces, pues, habrán elementos de verdad en algunas cosas que diga Aída, otras cosas serán exageradas y otras cosas serán mentiras, pues dada la situación en la que se encuentra la declarante. Es decir, es una persona que está en este momento aprehendida y bajo el control de un régimen hostil, de un régimen político enemigo del nuestro. Y pues entonces, si esto no se hace en el marco judicial y sin presiones, pues es muy difícil entrar a emitir opiniones sobre lo que ella pueda decir. Y en ese sentido, ¿se debería insistir, o Colombia, por su sistema judicial, debería enviar una comisión a tomarle la declaración a Aída Merlano allí en Venezuela? Es decir, ¿insistir en este punto? Sí, pues yo sí pienso que debe desplazarse una comisión judicial a este país, con el cual pues no tenemos relaciones diplomáticas ni inclusive consulares. Y bueno, y pues lo ideal sería que pues, nos devolvieran a esta señora, es una prófuga de la justicia. Yo creo que pero entre senador, países, inclusive entre países enemigos o países por lo menos que no tienen relaciones diplomáticas, lo que implica, es decir, la entrega de prófugos es algo que debe hacerse sobre la base de tratados internacionales, no necesariamente sobre la base de relaciones diplomáticas o políticas. ¿será que se equivoca el gobierno del presidente Iván Duque al decir que pedirá la extradición ante Guaidó y no Maduro? Pues lo que pasa es que sí, eso suena rocambolesco, pues porque Guaidó pues es un presidente interino, o por lo menos el presidente elegido por una asamblea que sí fue elegida democráticamente. Maduro pues naturalmente es una dictadura, pero bueno, pues es un poder de facto, y es un poder que se ejerce de facto. Yo creo que esta es una situación indiscutiblemente incómoda, porque cuando se rompen las relaciones diplomáticas se mantienen las relaciones consulares. Las relaciones consulares no son en sí una decisión política, es simplemente el hecho de administrar una frontera y administrar la vida de connacionales en ambos territorios. Brasil es un país que no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, la Venezuela de Maduro, no obstante tiene presencia de personal consular. ¿Por qué? Porque tiene una frontera. Es así, bueno, nosotros pues no estamos en esa misma situación, eso se puede lamentar o no, pero en todo caso el régimen de Nicolás Maduro, si de verdad quiere que Aída cuente la verdad y no las versiones de ellos, pues debería entregarla al gobierno colombiano, más allá de que no existan relaciones diplomáticas, porque los tratados internacionales, los compromisos que tienen países como Venezuela o Colombia con la Interpol y hacen que sea necesario pues que entreguen hasta Aída independientemente de cualquier consideración. Cuando dicen que quiere matarla el presidente Iván Duque, ¿usted qué piensa de eso? ¿Cree que es alguna versión creíble? No, pues eso es grotesco, eso sí es ridículo. Es decir, uno puede tener acuerdos, desavenencias con Duque o apoyarlo, pero decir que Duque es matón, eso sí es ridículo. Sí. Senador, también señala a la Casa Char, a la familia Gerlain, de estar detrás de su fuga, es decir, que la planearon, su fuga, la sacan de la cárcel, la secuestran, pero que el fin último es asesinarla, según su versión. ¿Usted qué piensa sobre esto? Pues es que ya, le digo, es tan grave lo que dice Aída Merlano, que pues todo eso debe hablarse ante un juez. Es decir, antes de eso a mí me cuesta mucho trabajo darle validez, otorgarle credibilidad a cualquier versión que dé. Es que no lo está dando ante un juez y la está dando bajo el control y con una voluntad viciada justamente por el control que ejerce el régimen de Maduro. Yo no estoy diciendo que restándole cualquier valor a lo que ella está diciendo. Lo que pasa es que para que a mí, como senador de la República, yo pueda opinar y darle credibilidad, pues tengo que hacerlo ante un juez de la República de Colombia, no manipulado allá por los servicios de inteligencia de semejante dictador.
¿Sabe una cosa para finalizar? Porque ya tenemos en línea a la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que todo el tiempo habló de las prácticas corruptas de la derecha y dijo que ella no entendía por qué la habían condenado por algo que siempre hacían los políticos de la clase más alta en la derecha en Colombia, y era comprar votos, que todos los senadores se elegían comprando votos, que eso no era una sorpresa. Pues, a ver, no vamos a negar que el problema de la compra de votos es una realidad. Yo lo he vivido en carne propia. A mí me robaron una curul, recordará usted, 13 votos que aparecieron en Carmen de Bolívar y eligieron al senador Motoa. Bueno, son situaciones que pasan. Sabemos lamentablemente que el sistema democrático colombiano es imperfecto, está lleno de vicios, pero bueno, bien o mal es un sistema democrático que se ha sabido sostener.